Ética en la postmodernidad. En primer lugar, para entender la postmodernidad hay que entender qué es la modernidad. Y comenzó en el siglo XVI con el Renacimiento italiano. La modernidad radicaba en pensar de forma racional los temas más importantes de la época. Así racionalmente se entendió a Dios, al Estado y al propio hombre. Los pensadores del Renacimiento eran así humanistas, se separaban del mundo medieval porque se separaban de los dogmas y de las fantasías medievales. Pretendían acabar con los mitos y supersticiones de su época en base y con la creación de ciencias exactas. Por ello, Lutero, Maquiavelo y San Ignacio de Loyola son autores renacentistas y además racionalistas. También hay filósofos racionalistas, y tal vez los más grandes sea René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. René Descartes escribe el discurso del método y también le debemos el plano cartesiano llamado así en honor a él. Este plano cartesiano es una forma absolutamente racional de diagramar la realidad, los números, los movimientos, absolutamente todo. Por su parte, Baruch Spinoza escribe un libro sobre metafísica llamado Ética demostrada según el orden geométrico. Tomen nota de que este orden geométrico está ligado directamente a lo que es la ética. Por su parte, Leibniz va a ser el descubridor del cálculo infinitesimal y en filosofía va a escribir otro gran texto de filosofía o de metafísica llamado la monadología. Cuando nosotros vemos la historia de la posmodernidad y de la modernidad en historia, encontramos nosotros un lapso de 500 años que es lo que dura el mundo moderno. Desde el Renacimiento, alrededor del año 1500, hasta la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, los humanistas contemporáneos han llamado a este larguísimo periodo la modernidad. Y obviamente, después de esta modernidad, tenemos el mundo postmoderno hasta nuestros días. Lo que nosotros vemos en cuanto a los fundamentos de la modernidad y la posmodernidad es que la ética pone en la modernidad la razón sobre el cuerpo y los instintos y las sociedades y las leyes. A esto se le va a llamar felicidad. Después de la modernidad, la razón desaparece de la ética y nos encontramos con sociedades que buscan más bien el placer, es decir, sociedades hedonistas. Esto es muy significativo porque en el mundo moderno la razón era el Estado y la religión. En cambio, en el mundo postmoderno, la razón está en las empresas. En el mundo moderno, la ética era individualista. Hoy en día, la ética es egoísta. En el mundo moderno, se buscaba el reconocimiento de las otras personas. Hoy en día, se busca el autorreconocimiento. En la modernidad, la felicidad era el fin de la ética. Hoy en día, el hedonismo es el fin de la ética. En el mundo moderno, durante 500 años, las sociedades buscaban la libertad. El proyecto social era encontrar la libertad. Hoy en día, las sociedades lo que buscan son las utilidades económicas. En el mundo moderno, finalmente, las sociedades eran absolutamente creativas. Hoy en día, en la posmodernidad, son sociedades absolutamente destructivas porque es una forma de obtener grandes utilidades. Aunque estoy haciendo una dicotomía muy severa acerca de estas dos épocas del mundo, en los autores de hoy en día, en los posmodernos, estas consideraciones son perfectamente entendibles.
Pueden ustedes revisar el libro de Jean-François Lyotard, La conducción posmoderna, un gran texto, y después pueden revisar el texto de Umberto Eco que se llama Cinco escritos morales. En el libro de Umberto Eco, nosotros tenemos los temas de la posmodernidad. Es decir, tenemos el tema de la guerra, porque la guerra es lo que se ha globalizado. Tenemos la idea del fascismo eterno, porque políticamente la mayoría de los estados tienden hacia el fascismo. Tenemos en el tercer ensayo una discusión sobre las funciones de la prensa y cómo ha cambiado, porque la prensa se entendía en el mundo moderno como la búsqueda de la libertad. Y tenemos el tema de la otredad, un tema muy caro al mundo postmoderno, y otro tema también de muchísima actualidad es el último ensayo de Umberto Eco sobre las migraciones, la tolerancia y lo intolerable. Con esto podemos tener una introducción al tema de la ética en la posmodernidad.